Suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en la que miras cada moneda que pasa por tus manos. No es una exageración. La mayoría de las personas ignora el valor oculto en objetos cotidianos, pero tú no eres la mayoría. Si estás aquí, es porque sabes que hay secretos esperando ser revelados. Y hoy, vamos a desenterrar uno que ha pasado desapercibido durante años. Imagina esto por un momento. Estás en tu casa, quizá después de un día largo. Vacías tus bolsillos sobre la mesa, llaves, unas monedas, tal vez un billete arrugado. Nada fuera de lo común. Pero entre esas monedas, hay una que parece igual a todas las demás, una moneda de 5 centavos. Sin brillo especial, sin apariencia de tesoro. Y sin embargo, podría ser una de las piezas más valiosas que jamás hayas tenido en tus manos. Hablamos del níquel Jefferson de 1992. Sí, una moneda que millones de personas han visto, usado y olvidado. Pero aquí está el detalle que muchos no conocen: no todas son iguales. Y esa pequeña diferencia puede significar una fortuna que nadie esperaría encontrar en algo tan común. Durante décadas, los coleccionistas más experimentados han buscado ciertas variaciones, errores de acuñación y detalles específicos que convierten una simple moneda en una pieza extraordinaria. Y lo más impactante es que estas monedas no siempre están en museos o colecciones privadas. Muchas veces siguen circulando, pasando de mano en mano sin que nadie sospeche su verdadero valor. Ahora quiero que pienses en esto con calma. ¿Cuántas veces has tenido monedas en tu bolsillo sin prestarles atención? ¿Cuántas veces has pagado algo pequeño sin siquiera mirar el diseño o la fecha? Ahí es donde está la diferencia entre quienes pierden oportunidades y quienes saben detectarlas. El níquel Jefferson de 1992 tiene una historia que va más allá de su diseño. Representa una época, un sistema y una serie de decisiones en su producción que, con el paso del tiempo, han generado versiones extremadamente raras. Algunas de estas versiones presentan características únicas que solo los ojos atentos pueden identificar, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En 1992, la Casa de Moneda de los Estados Unidos produjo millones de estas monedas. La gran mayoría son comunes, sí. Pero en medio de esa producción masiva, ocurrieron pequeñas irregularidades. Detalles que pasaron desapercibidos en su momento, pero que hoy son el centro de atención para coleccionistas y expertos. Hablamos de errores sutiles, ligeras diferencias en la alineación, variaciones en el acabado, detalles en el grabado que no coinciden con los estándares habituales. Cosas que, para una persona común, no significan nada. Pero para alguien que sabe lo que busca, son señales claras de que está frente a algo especial, y no se trata solo de errores. También existen ediciones con acabados específicos, versiones que fueron diseñadas para coleccionistas, y combinaciones raras que hoy son extremadamente difíciles de encontrar. Estas monedas no se anuncian, no vienen con etiquetas que digan "soy valiosa". Se esconden a simple vista. Lo más intrigante es que muchas de estas monedas han sido encontradas en los lugares más inesperados. Personas comunes, sin experiencia en numismática, han descubierto piezas valiosas revisando monedas antiguas, heredadas o incluso encontradas en circulación diaria. Eso significa que la posibilidad sigue ahí. No es una historia del pasado. Es algo que puede ocurrir hoy. Ahora bien, hay un detalle que separa a quienes simplemente escuchan esta historia, de quienes realmente actúan. La curiosidad. Porque no basta con saber que existe una moneda valiosa. Hay que entender qué buscar, cómo identificarla y, sobre todo, tener la paciencia para revisar, y aquí es donde muchos fallan. Se rinden antes de empezar. Piensan que es demasiado complicado, que requiere experiencia, o que ya es demasiado tarde. Pero la realidad es otra. Cada día, alguien encuentra algo valioso porque decidió mirar más de cerca, así que déjame preguntarte algo. Si supieras que una sola moneda podría valer más que todo lo que llevas ahora mismo en tu billetera, ¿te tomarías el tiempo de revisar? ¿O la dejarías pasar como algo sin importancia? Porque eso es exactamente lo que está en juego aquí. En la siguiente parte, vamos a profundizar en los detalles específicos que hacen que esta moneda destaque. Te voy a mostrar qué debes observar,
¿Qué errores han captado la atención de los expertos y cómo diferenciar una moneda común de una que podría cambiarlo todo? Pero antes de continuar, quiero que tomes un momento. Piensa en las monedas que tienes cerca ahora mismo. Porque después de lo que viene, no volverás a verlas de la misma manera. Perfecto. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde la diferencia entre una moneda común y una pieza extraordinaria empieza a tomar forma. Imagina que tienes frente a ti un níquel Jefferson de 1992. A simple vista, parece igual a cualquier otro, el rostro de Thomas Jefferson en el anverso, y su residencia, Monticello, en el reverso. Nada sorprendente, hasta que decides observar con más detenimiento. Y ahí es donde comienza el verdadero juego. Lo primero que debes entender es que los detalles más importantes no gritan, susurran. No están diseñados para ser obvios. Por eso, la mayoría de las personas nunca los nota. Pero tú ahora sabes que hay algo más, y eso ya te pone un paso adelante. Uno de los factores más importantes en estas monedas es el acabado. En 1992, se produjeron versiones especiales con un acabado tipo Proof, diseñadas principalmente para coleccionistas. Estas monedas tienen un brillo espejo, una superficie mucho más pulida y detalles más definidos. Pero aquí está el giro interesante. En algunos casos, estas versiones especiales presentan combinaciones inesperadas que no deberían existir. Eso es lo que los expertos llaman una anomalía. Y en el mundo de la numismática, las anomalías son oro puro. Por ejemplo, hay monedas que muestran características de acuñación que no coinciden con su tipo original. Puede ser una mezcla entre acabados, una presión irregular durante el proceso de acuñación, o incluso pequeñas duplicaciones en las letras o números. Estos detalles, aunque mínimos, pueden multiplicar el valor de la moneda de manera impresionante. Ahora imagina esto: tienes dos monedas aparentemente idénticas. Las colocas una al lado de la otra. Para la mayoría, son iguales. Pero si sabes dónde mirar, podrías encontrar diferencias en el grosor de las letras, en la nitidez de los bordes o incluso en la profundidad del grabado, y aquí es donde entra la paciencia. Porque detectar estas diferencias no es cuestión de suerte, es cuestión de atención. Otro aspecto clave es la marca de seca. Algunas monedas de 1992 llevan una pequeña letra que indica dónde fueron acuñadas. Esta marca puede parecer insignificante, pero en ciertos casos, puede ser la clave para identificar una versión rara. Dependiendo de la combinación entre la marca de seca y el tipo de acabado, el valor puede cambiar drásticamente, y no solo eso. También existen casos donde la ausencia de una marca, o una marca mal definida, ha despertado el interés de los coleccionistas. Porque lo que debería ser uniforme, no lo es. Y esa irregularidad es precisamente lo que hace que una moneda destaque entre millones. Ahora quiero que te pongas en la piel de alguien que descubre esto por primera vez. Empiezas a revisar monedas, una tras otra. Al principio, todas parecen iguales. Pero poco a poco, empiezas a notar diferencias. Algo en una de ellas llama tu atención. No sabes exactamente qué es, pero sabes que es distinto. Ese momento es crucial, porque ahí es donde decides si sigues investigando, o si lo ignoras y sigues adelante como siempre. Muchas de las historias más impactantes en el mundo del coleccionismo comienzan así. Con una pequeña duda. Con una observación que otros habrían pasado por alto. Y con la decisión de mirar un poco más de cerca, y aquí viene algo que debes tener muy claro: no necesitas ser un experto para empezar. Lo único que necesitas es curiosidad y la disposición de aprender. Porque cada moneda que revisas te enseña algo. Cada detalle que descubres te acerca más a identificar algo verdaderamente especial, pero hay un error común que debes evitar. Pensar que todas las monedas antiguas son valiosas. No lo son. El valor no depende solo de la edad. Depende de la rareza, de las características únicas y de la demanda entre coleccionistas. Por eso, el níquel Jefferson de 1992 es tan interesante. Porque combina un alto volumen de producción con la posibilidad de variaciones raras. Es como buscar una aguja en un pajar, pero sabiendo que la aguja realmente está ahí, y cuando la encuentras, todo cambia. Ahora bien, hay algo más que debes considerar. El estado de la moneda. Incluso una pieza rara puede perder valor si está demasiado desgastada.
Los coleccionistas buscan monedas bien conservadas, con detalles claros y superficies limpias. Eso no significa que una moneda usada no tenga valor, pero sí influye en cuánto puede llegar a valer, así que, mientras revisas, no solo busques diferencias, también observa la condición general. ¿Está muy rayada? ¿Los detalles siguen siendo visibles? ¿El brillo se ha perdido completamente o aún conserva algo de su acabado original? Cada una de estas preguntas te acerca más a entender lo que tienes frente a ti y ahora, quiero que pienses en algo importante. Este proceso no es solo sobre encontrar una moneda valiosa. Es sobre cambiar tu forma de ver las cosas. Es sobre desarrollar un ojo para los detalles, una habilidad que va más allá de las monedas, porque cuando aprendes a observar, empiezas a notar oportunidades donde otros no ven nada. En la siguiente parte, vamos a entrar en historias reales, casos que han sorprendido incluso a los expertos. Situaciones donde una simple moneda encontrada por casualidad terminó con vida. Entonces escucha con atención, porque lo que viene ahora no es teoría, son historias que han ocurrido de verdad. Situaciones que, en su momento, parecían insignificantes, pero que terminaron sorprendiendo incluso a los coleccionistas más experimentados. Imagina a un hombre, ya retirado, que pasa sus tardes revisando objetos antiguos. No es un experto, no tiene formación en numismática. Simplemente siente curiosidad. Un día, decide revisar un frasco lleno de monedas que había guardado durante años. Monedas comunes, sin ningún orden, acumuladas con el tiempo, empieza a separarlas por fechas, más por entretenimiento que por otra cosa. Y entonces, algo le llama la atención. Una moneda de 5 centavos de 1992. No sabe exactamente por qué, pero nota que su brillo es distinto. Más profundo. Más limpio. Como si no perteneciera al resto, la deja a un lado. Horas después, vuelve a tomarla. La observa bajo una luz más directa. Nota que los detalles del grabado son más nítidos. Las letras parecen tener una definición que no coincide con las otras monedas que ha revisado. En ese momento, podría haberla guardado de nuevo y olvidarse del asunto. Pero no lo hizo, decidió investigar. Lo que descubrió lo llevó a consultar con un especialista. Y lo que parecía una simple moneda, resultó ser una variación poco común, una de esas combinaciones inesperadas que no deberían existir en circulación normal. Ahora, piensa en esto. Esa moneda estuvo guardada durante años, sin que nadie sospechara nada. Pasó desapercibida, ignorada, subestimada. Hasta que alguien decidió mirar más de cerca, y esa no es la única historia. Otro caso comienza de una forma aún más simple. Un hombre recibe cambio después de pagar en una tienda. Monedas comunes, nada fuera de lo habitual. Pero mientras camina, algo le hace mirar una de ellas con más atención. Quizá fue la luz, quizá fue pura casualidad. Ve la fecha, 1992, no le da importancia al principio. Pero recuerda haber escuchado algo sobre monedas de ese año. Algo relacionado con variaciones. No está seguro, pero la curiosidad hace su trabajo. Esa noche, en lugar de dejar las monedas en cualquier lugar, decide revisarlas. Una por una. Y ahí está otra vez. Esa misma moneda. La observa con calma. Nota pequeños detalles que no coinciden con lo que espera ver. No es experto. No sabe exactamente qué significa. Pero sabe que es diferente, y eso es suficiente para dar el siguiente paso. Con el tiempo, esa moneda termina siendo evaluada. Y aunque no todas las historias terminan en cifras extraordinarias, lo que importa es esto: la diferencia entre ignorar y observar puede cambiar completamente el resultado. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses en algo. Estas personas no tenían acceso a información privilegiada. No eran expertos reconocidos. No estaban buscando activamente una fortuna, simplemente prestaron atención. Ese es el patrón que se repite una y otra vez, porque la mayoría de las monedas valiosas no se encuentran en lugares obvios. No están en vitrinas, ni en anuncios. Están mezcladas con millones de otras, esperando a que alguien note lo que otros pasaron por alto, y aquí es donde la historia del Nickel Jefferson de 1992 se vuelve aún más intrigante. Porque no es solo una moneda.
Es un ejemplo perfecto de cómo pequeños detalles pueden marcar una diferencia enorme. Algunos coleccionistas han pasado años buscando ciertas variaciones sin éxito. Mientras tanto, otras personas las han encontrado por pura casualidad. No porque tuvieran más suerte, sino porque estuvieron atentos en el momento correcto. Ahora bien, hay algo que debes entender claramente. No todas las historias terminan en descubrimientos extraordinarios. Y eso es importante decirlo. Porque esto no se trata de ilusiones, sino de posibilidades reales, pero aquí está la clave, esas posibilidades solo existen para quienes deciden mirar. Si nunca revisas tus monedas, la probabilidad es cero. Si las revisas, aunque sea una vez, ya estás jugando un juego completamente distinto, y lo interesante es que este proceso cambia la forma en la que interactúas con lo cotidiano. Dejas de ver las monedas como simples objetos sin valor, y empiezas a verlas como piezas con historia, con características únicas, con potencial. Eso, por sí solo, ya es una transformación. Ahora imagina que después de escuchar esto, decides revisar las monedas que tienes en casa. No esperas encontrar nada especial, pero decides hacerlo de todos modos. Empiezas con unas pocas. Luego otras. Y poco a poco, tu ojo se vuelve más crítico, empiezas a notar diferencias que antes ignorabas, y entonces, en algún momento, encuentras algo que no encaja. Ese momento es exactamente donde comienzan todas las historias que acabas de escuchar. En la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo. Te voy a mostrar los errores específicos y las señales más buscadas por los coleccionistas. Detalles concretos que pueden ayudarte a identificar si estás frente a algo común o algo realmente fuera de lo normal, porque hasta ahora has entendido la idea. Pero lo que viene es lo que separa la curiosidad del conocimiento real. Ahora entramos en el terreno donde todo se vuelve más preciso. Aquí ya no hablamos de sensaciones o intuiciones, aquí hablamos de lo que realmente buscan los ojos entrenados. Detalles concretos que, una vez que los conoces, no puedes dejar de ver. Imagina nuevamente que tienes frente a ti un níquel Jefferson de 1992. Lo colocas bajo una luz directa. No cualquier luz, una luz que resalte sombras, que marque relieves, que te permita ver profundidad. Porque lo primero que debes entender es que los errores y variaciones no siempre se ven de frente. Muchas veces se revelan en los ángulos. Empieza por observar el rostro de Jefferson. No lo mires como un retrato común. Analiza las líneas, los contornos, la definición del cabello. En algunas monedas raras, puedes notar lo que se conoce como duplicación. Es un efecto donde ciertos elementos parecen tener una ligera sombra o repetición, como si hubieran sido grabados dos veces con un pequeño desplazamiento. Este detalle es fácil de ignorar si no sabes que existe. Pero una vez que lo identificas, se vuelve imposible no notarlo. Ahora desplaza tu atención hacia las letras. Especialmente en la palabra Liberty y en la fecha 1992. Aquí es donde muchos de los errores más buscados aparecen. Observa si las letras tienen bordes perfectamente definidos o si muestran irregularidades. ¿Hay partes donde parecen más gruesas? ¿Notas alguna especie de eco en los bordes? Estos pequeños indicios pueden ser señales de un proceso de acuñación fuera de lo normal, pero no te detengas ahí. Gira la moneda y observa el reverso. El edificio de Monticello no es solo un diseño decorativo. Es una estructura llena de líneas, columnas y simetría. Y precisamente por eso, cualquier desviación se vuelve más evidente para quien sabe qué buscar. Mira las columnas. ¿Son todas iguales? ¿Notas alguna diferencia en el grosor o en la alineación? Ahora observa las escaleras. En monedas comunes, deberían verse uniformes. Pero en algunas variaciones, puedes encontrar detalles borrosos o ligeramente desplazados, y aquí viene algo que pocos consideran: el borde de la moneda. Sí, ese borde que la mayoría ni siquiera mira. En ciertos casos, puede presentar irregularidades, pequeñas deformaciones o diferencias en el acabado. Nada exagerado,
pero suficiente para indicar que algo en el proceso no fue estándar. Ahora bien, hay un punto clave que separa a los principiantes de quienes realmente entienden este mundo: la consistencia. Una moneda común sigue patrones claros. Todo está donde debería estar. Todo tiene la misma calidad. Pero cuando encuentras algo que rompe ese patrón, ahí es donde debes detenerte. No se trata de encontrar una imperfección cualquiera. Se trata de encontrar una imperfección que no debería estar ahí, y eso nos lleva a uno de los aspectos más intrigantes de este tipo de monedas: las combinaciones inesperadas. En algunos casos, se han encontrado monedas que mezclan características de diferentes tipos de acuñación. Como si dos procesos distintos se hubieran cruzado en una sola pieza. Esto no es común. De hecho, es extremadamente raro. Pero cuando ocurre, capta inmediatamente la atención de los coleccionistas más serios. Ahora quiero que te imagines revisando una moneda y encontrando uno de estos detalles. No estás seguro de lo que significa, pero sabes que es diferente. En ese momento, tienes dos opciones: ignorarlo o investigarlo, y aquí es donde muchas personas cometen el mismo error. Subestiman lo que tienen frente a ellos. Piensan que es solo una imperfección sin valor. Pero en este mundo, lo imperfecto puede ser exactamente lo que hace que una moneda sea valiosa, porque la perfección es común. Lo raro es lo que destaca. Otro punto importante es la textura. Sí, la textura. Pasa tus dedos suavemente sobre la superficie. En monedas especiales o con ciertos errores, la sensación puede ser distinta. Más suave en algunas áreas, más áspera en otras. Esto puede indicar diferencias en el proceso de acuñación o en el acabado final, y aunque parezca algo mínimo, todo suma, cada detalle cuenta. Cada observación te acerca más a entender lo que tienes en tus manos. Ahora bien, hay algo que debes mantener siempre presente. No todas las monedas con irregularidades son valiosas. Algunas simplemente presentan desgaste o daños posteriores a su circulación. Por eso es tan importante aprender a diferenciar entre un error de acuñación y un daño causado por el uso. Los errores de acuñación tienen patrones específicos. No son aleatorios. Tienen lógica dentro del proceso en el que se produjeron. En cambio, los daños por uso suelen ser más caóticos, menos definidos. Esa diferencia es clave, y aprender a verla es lo que realmente marca el cambio. Ahora quiero que pienses en todo lo que has escuchado hasta ahora. Ya no estás viendo una moneda como antes. Ahora sabes que cada línea, cada letra, cada detalle puede tener un significado oculto, y eso cambia todo, porque a partir de este punto, cada moneda que pase por tus manos tiene potencial. No porque todas sean valiosas, sino porque ahora tú tienes la capacidad de reconocer cuando una podría serlo. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo aún más impactante: cómo estas monedas pasan de ser simples objetos a convertirse en piezas altamente deseadas por coleccionistas. ¿Qué sucede después del descubrimiento? ¿Cómo se evalúan? ¿Y por qué algunas alcanzan cifras que parecen imposibles? Ahí es donde la historia realmente toma un giro inesperado. Ahora llegamos a un punto donde todo cambia de perspectiva. Porque encontrar una moneda diferente es solo el comienzo. Lo que sucede después es lo que realmente define su importancia. Imagina que después de revisar con calma, encuentras un níquel Jefferson de 1992 que tiene varios de los detalles que hemos mencionado. No es una certeza absoluta, pero hay algo que no encaja con lo común. En ese momento, ya no estás en el terreno de la curiosidad, estás en el terreno de la decisión. ¿Qué haces con ella? Aquí es donde entra él. Mundo que la mayoría nunca ve. El proceso de evaluación. Porque una moneda no se vuelve valiosa solo porque alguien lo diga. Necesita ser analizada, comparada y, en muchos casos, certificada. Los coleccionistas serios no se basan en suposiciones. Buscan evidencia. Observan bajo aumento, comparan con registros conocidos, analizan el estado de conservación y verifican cada detalle que pueda confirmar si esa moneda realmente es lo que parece. Y cuando una moneda pasa ese filtro, su historia cambia por completo. Lo que antes era una simple pieza olvidada, ahora se convierte en un objeto de interés. Empieza a llamar la atención. Se vuelve tema de conversación entre quienes entienden su rareza.
Y poco a poco, su valor comienza a tomar forma, pero aquí viene algo que muchos no esperan. El valor no es fijo, no existe una etiqueta universal que diga cuánto vale exactamente una moneda rara. Su valor depende de varios factores. ¿Cuántas existen? ¿Cuántas personas la buscan? ¿Qué tan bien conservada está y, sobre todo, qué tan única es dentro de su categoría? Es como cualquier objeto raro en el mundo. Cuanto más difícil es encontrarlo, más personas lo quieren. Y cuando la demanda supera a la oferta, el valor puede subir de manera sorprendente. Ahora imagina el siguiente escenario. Esa moneda que encontraste empieza a ser reconocida como una variación poco común. No hay muchas como ella. Quizás solo unas pocas confirmadas. Eso automáticamente la coloca en un nivel completamente distinto, ya no es una moneda más. Es una pieza buscada. En ese punto, entran en juego los coleccionistas. Personas que han pasado años estudiando, buscando y compitiendo por obtener las piezas más raras. Y cuando aparece algo que encaja en esa categoría, no pasa desapercibido. Algunos están dispuestos a pagar cifras que para otros parecen imposibles de entender. No porque la moneda tenga un valor práctico, sino porque representa algo que no se puede replicar fácilmente. Historia. Rareza. Exclusividad, y aquí es donde muchas historias toman un giro inesperado. Personas comunes que, sin buscarlo, terminan en medio de este mundo. De repente, algo que encontraron casi por accidente empieza a generar interés. Reciben opiniones, evaluaciones, incluso ofertas, y en ese momento, todo se vuelve real, pero hay algo que debes tener muy claro. No todas las monedas llegan a ese punto. Y eso es importante. Porque este no es un camino de certezas, sino de posibilidades informadas. Sin embargo, lo que sí es seguro es esto: si nunca revisas, nunca sabrás. Ahora quiero que pienses en el impacto de ese conocimiento. No estás dependiendo de la suerte ciega. Estás aumentando tus probabilidades al saber qué buscar. Estás reduciendo el margen de ignorar algo valioso. Eso, por sí solo, ya te coloca en una posición diferente. Y hay otro aspecto que pocas personas consideran. El tiempo. Algunas monedas no son reconocidas inmediatamente como valiosas. Pueden pasar años antes de que una variación específica sea completamente entendida y apreciada. Eso significa que algo que hoy parece insignificante, mañana podría ser altamente buscado. Por eso, muchos coleccionistas guardan monedas que consideran interesantes, incluso si no tienen un valor claro en el momento. Porque entienden que el mercado cambia, que el conocimiento evoluciona y que lo raro, con el tiempo, se vuelve aún más raro. Ahora imagina que decides guardar esa moneda que encontraste. No la gastas, no la pierdes, no la ignoras. Simplemente la conservas, sabiendo que tiene algo diferente. Esa simple decisión podría marcar la diferencia en el futuro, porque en este mundo, la paciencia también tiene valor. Y ahora estamos llegando al momento que estabas esperando. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo esto con una revelación que pone en perspectiva lo que hemos estado construyendo desde el inicio, una cifra que no parece tener sentido, hasta que entiendes todo lo que hay detrás. Ahí es donde esta historia deja de. Ahora todo encaja, has recorrido cada detalle, cada posibilidad, cada historia. Has visto cómo algo aparentemente común puede transformarse en algo extraordinario simplemente por la forma en la que decides observarlo. Y ahora llegamos al punto donde todo toma sentido, y donde esta historia alcanza su momento más impactante. Imagina por última vez esa escena inicial. Estás en casa. Vacías tus bolsillos. Monedas sobre la mesa. Nada especial, o eso parece. Pero ahora ya no eres la misma persona que al inicio de este recorrido. Ahora sabes lo que otros ignoran. Ahora entiendes que dentro de lo cotidiano puede esconderse algo fuera de lo normal, y eso cambia completamente el juego. El níquel Jefferson de 1992 no es solo una moneda. Es un símbolo de oportunidad oculta. De cómo millones de piezas pueden parecer idénticas, pero no todas lo son. De cómo pequeños detalles, invisibles para la mayoría, pueden marcar una diferencia que cambia todo. A lo largo de los años, han existido casos que han dejado incluso expertos en silencio. Monedas que, en su momento, pasaron desapercibidas. Que fueron ignoradas, olvidadas, subestimadas. Y que, con el tiempo,
revelaron características que las colocaron en una categoría completamente distinta. No estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de patrones reales en el mundo del coleccionismo. De cómo la rareza, combinada con el conocimiento, puede crear situaciones que parecen imposibles, hasta que ocurren, y aquí es donde debes prestar más atención que nunca, porque el valor de una moneda no siempre se anuncia. No viene con una etiqueta. No aparece de la nada. Se construye a partir de lo que representa, de lo difícil que es encontrarla, de cuántas personas están buscando exactamente lo mismo. Ahora imagina que una de estas monedas, con las características adecuadas, en el estado correcto, con una combinación extremadamente rara, aparece, no en una subasta famosa. No en una colección privada, aparece en manos de alguien común. Ese momento lo cambia todo, porque de repente, algo que no tenía importancia se convierte en el centro de atención. Expertos analizan, coleccionistas observan, y el interés comienza a crecer. Y cuando el interés crece, el valor sigue el mismo camino, y aquí es donde llegamos a la cifra que pone todo en perspectiva, una cifra que, si la hubieras escuchado al inicio, probablemente habrías dudado. Pero ahora, después de entender cada pieza de esta historia, empieza a tener sentido. Un níquel Jefferson de 1992, con características excepcionales, una combinación extremadamente rara y en condiciones destacadas, puede alcanzar un valor que rompe completamente cualquier expectativa. Estamos hablando de una cifra que ha dejado a muchos sin palabras. $24 millones de baht, sí, una moneda de 5 centavos. Ahora detente un segundo y piensa en eso. No se trata solo del dinero. Se trata de lo que representa. Se trata de cómo algo tan pequeño, tan ignorado, puede convertirse en algo tan significativo. Se trata de la diferencia entre mirar y realmente observar, porque mientras la mayoría sigue viendo monedas sin importancia, hay quienes saben que cada una podría contar una historia distinta, y ahora tú estás en ese grupo. A partir de hoy, cada moneda que pase por tus manos tiene un nuevo significado. No porque todas sean valiosas, sino porque ahora tienes el conocimiento para reconocer cuando una podría serlo, y eso es lo que realmente marca la diferencia. Así que la próxima vez que recibas cambio, que encuentres monedas en un cajón, o que simplemente tengas unas cuantas en el bolsillo, recuerda esto: lo ordinario puede esconder algo extraordinario, pero solo para quien decide mirar más de cerca, y esa decisión, ahora es tuya.